Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante las últimas horas, a poco más de un día de lo que va a ser una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. Vamos a estar repasando la probable formación de River. Es cierto que ayer Marcelo Gallardo no confirmó el equipo, que mantiene alguna que otra duda, pero la realidad es que más o menos el 11 está a la vista. La realidad es que no realizaría muchas modificaciones en relación al equipo que venció el domingo pasado 2-0 a Barracas Central en el Estadio Monumental, por lo que el muñeco únicamente tendría una duda en la ofensiva, producto de la espera de saber si Pablo Solari va a estar o no a disposición. Vamos a estar también contándoles cuál es la actualidad del exfutbolista de Colo-Colo que se lesionó el fin de semana pasado. Vamos a también estar hablando de Quintero, de Enzo Pérez, de la Cruz, muchas cuestiones que tienen que ver con el futuro de estos jugadores en particular, y sobre el final vamos a estar refiriéndonos a dos clubes europeos que estarían realizándole una oferta formal a Marcelo Gallardo en el próximo receso para ver si hay alguna oportunidad de que sea el DT de estos equipos europeos. ¡Empecemos! Y vamos a comenzar con el probable 11 que estaría parando mañana Marcelo Gallardo. Como dijo ayer en conferencia de prensa, no confirmó el equipo. Él manifestó que no tiene dudas, pero está claro que debido a lo que le sucede a Solari, en la delantera hay una duda y bastante potente, en el sentido de que si juega Solari, el equipo sale por sí solo, pero en caso de que no juegue el atacante en cuestión, la realidad es que hay tantas variantes, como lo ven en pantalla, todos los lugares están más o menos ocupados, pero el puesto de delantero es la posición en la cual Gallardo tendría que decidir entre muchos futbolistas con distintas variantes diferentes, como para saber quién en definitiva juega en lugar de Solari. Repasando todo el equipo en cuestión, Franco Armani será el arquero. El guardameta se había perdido el partido del pasado domingo ante Central Córdoba por un mini desgarro, sin embargo se recuperó en tiempo y forma y es por eso que atajará en la Boca mañana. Los cuatro defensores: Marcelo Andrés Herrera, otro que tampoco había estado frente a Barracas Central, pero en esta ocasión no fue por una lesión, sino porque Gallardo debió cuidarlo a causa de un traumatismo que tenía en el empeine de su pie derecho. Respondió correctamente en todas las prácticas y es por eso que Herrera será el marcador de punta por el costado diestro titular. La pareja de centrales, los dos que han jugado desde el arranque en los últimos dos compromisos: Emanuel Mamana será el primer zaguero, mientras que Paulo Díaz estará desempeñando como segundo central. El lateral izquierdo será Milton Casco, que recordemos la fecha pasada había jugado por la derecha, porque como no estuvo Herrera, Elías Gómez jugó de marcador de punta por el costado izquierdo y Casco había jugado por la derecha. En esta oportunidad Casco vuelve a cambiar de lado. Mitad de la cancha: Enzo Pérez será el mediocampista central y seguramente el capitán del equipo. A sus costados se van a estar desempeñando Rodrigo Aliendro, titular en los últimos dos partidos, y Nicolás de la Cruz, el mejor jugador del equipo el pasado fin de semana contra Barracas. Un poco más adelantado, Juan Fernando Quintero. Hubo muchas dudas en relación a la posibilidad de si Quintero iba o no a estar desde el arranque. Obviamente, como el equipo no está confirmado, siempre existe la sorpresa de que el colombiano no esté como titular, pero me parece que esta va a ser la gran chance de Quintero para demostrar todo lo que tiene para dar desde el comienzo en un superclásico. Va a ser la primera vez, voy a estar hablando de esto un poco más adelante. Lucas Beltrán va a estar jugando seguro, y la gran duda: ¿quién juega al lado de Beltrán? Si está Solari a disposición, si está al 100%, algo que seguro no suceda porque debido a que se ha entrenado en su mayoría diferenciado durante la semana, no va a estar en óptimas condiciones, pero la realidad es que si Gallardo lo ve como para estar desde el arranque, seguramente el titular sea Solari. ¿Qué pasa si no juega Solari? Ezequiel Barco, Matías Suárez y Santiago Simón, a mi entender, en ese orden serían los posibles reemplazantes. En el caso de Barco y de Suárez sería más o menos el mismo esquema, nada más que Suárez se podría mover por todo el frente de ataque, mientras que Barco lo haría más que nada por el sector izquierdo. En el caso de Simón, ahí se podría modificar el esquema, y en caso del que el que juegue sea Simón, inclusive podría estar saliendo también Quintero del equipo para que juegue Barco por el otro lado y que la formación pasara a ser de un 4-3-1-2 a un 4-3-3. Es por eso que, si bien no hay muchas dudas, la realidad es que la ausencia de Solari abriría muchísimas variantes para Gallardo, y esta resolución se sabrá únicamente un par de minutos antes del inicio del partido. Y vamos ahora a hablar específicamente de Solari. ¿Cómo se siente el delantero? En primera instancia, lo que hay que decir es que ayer
por la noche salió la lista de concentrados y el muñeco decidió convocar a los 25 futbolistas que hoy tiene a disposición. Recordemos, son 27 los jugadores que hoy por hoy conforman el plantel. Los que no están son Bruno Zuculini, expulsado contra Barracas Central, que deberá cumplir una jornada de suspensión, y Robert Rojas, que obviamente está atravesando la etapa final de recuperación que ya conocemos. Después están absolutamente todos. Está claro que un par tendrán que quedar afuera del banco de suplentes, seguramente serán Franco Petrol y el tercer arquero, Leandro González Pires, que ha vuelto a ser concentrado después de bastantes compromisos, y algún que otro mediocampista como lo puede ser Tomás Pochettino. Pero hablando más específicamente del caso de Solari, está en la lista de concentrados, pero está claro que el extremo no va a llegar al 100% físicamente. Esto es un hecho, pero Gallardo analiza seriamente incluirlo entre los titulares. Uno a lo mejor puede pensar, si lo pone desde el arranque y se llega a lesionar aún más, esto podría hacer que el futbolista en cuestión se pierda entre 2 o 3 semanas, y como hay, recordemos fecha, el próximo miércoles, Solari se podría estar perdiendo entre 3 y 4 partidos de la liga profesional, y como ya ha dicho Gallardo, si bien el superclásico es un encuentro importante, no definirá al campeón ni mucho menos. Todavía van a quedar 9 jornadas, y es por eso que el muñeco deberá saber bien si arriesga o no a Solari desde el arranque. Está claro que al banco de suplentes va a ir, y eso ya es una noticia muy positiva para River, porque inclusive ingresando desde el banco en los compromisos ante Gimnasia de La Plata, cuando el Millonario ganó por 1-0 en el Monumental, y en el partido frente al Aldo Civi, cuando el más grande triunfó por 3-0 en Mar del Plata, Solari hizo estragos ingresando del banco de suplentes. Es un futbolista que desde el arranque o entrando en los complementos siempre va a ser determinante, por lo que ya sabiendo que por lo menos 30 minutos va a jugar en la Bombonera, es algo que lo diferencia de lo que suponíamos que iba a suceder el domingo pasado luego del partido ante Barracas, en el cual todos pensábamos que no iba a estar ni siquiera a disposición. Recordando qué es lo que sucedió, el delantero salió lesionado en el segundo tiempo del partido del domingo pasado y los estudios médicos confirmaron un desgarro leve en el cuadro femoral. La lógica indica 10 días de recuperación. Esto quiere decir que entre el martes y el miércoles debería estar 100% físicamente, pero el futbolista quiere estar como sea en la Bombonera y desde el lunes está trabajando para lograrlo. Gallardo no paró ningún equipo durante la semana, por lo que continuará la incertidumbre hasta que arranque el partido. La novedad en cada una de las prácticas fue que Solari volvió a entrenarse diferenciado, pero cada vez se lo veía mejor de su lesión e intensificando los ejercicios. De hecho, hay un rumor que dice que ayer viernes llegó a entrenarse a la par de sus compañeros infiltrado. Obviamente esto no va a ser confirmado ni por el cuerpo técnico ni por el cuerpo médico, pero habrá que saber si efectivamente Solari respondió bien como para saber si va a ser titular mañana. El muñeco y el propio jugador saben que es imposible que llegue al 100% físicamente, pero de acá hasta mañana confían que haya otra leve mejoría y que eso alcance para que sea titular. En caso de que esto no pase, como dije, estará sentado en el banco de suplentes. Y vamos ahora a referirnos a un futbolista que todos creemos, yo también lo creo y por eso cuando repasé la formación del equipo lo puse como titular, que va a estar desde el arranque, es nada más y nada menos que Juanfer Quintero. ¿Por qué voy a hablar del colombiano? Porque mucho se ha hablado esta semana de la gran oportunidad de Quintero a la hora de enfrentar a Boca. ¿Y por qué se habla de esto? Teniendo en cuenta que Quintero prácticamente tiene saldada su deuda contra el eterno rival porque ha marcado un gol bastante importante hace un par de años. La realidad es que Quintero nunca ha sido titular en todos los superclásicos en los que ha estado y es por eso que mañana estaría enfrente de una oportunidad verdaderamente única. Los sabios dicen que en el fútbol los mejores tienen que jugar siempre y hay un montón de hinchas que apoyan esa afirmación, pero a su vez los entrenadores hacen un análisis un poco más profundo y la realidad es que algunos futbolistas entran mejor desde los segundos tiempos. Ese era el caso de Quintero hace aproximadamente 7 u 8 partidos, pero desde el compromiso en el cual River derrota 4-1 a Newell's en el Estadio Monumental, que Quintero ha sido titular en todos los partidos salvo cuando River visitó a Tigre en Victoria, ahí el colombiano ingresó solo unos minutos. Está claro que casi con seguridad el muñeco lo guardó por la cantidad de compromisos consecutivos que hubo. River tenía que jugar entre semana por Copa Argentina contra Defensa y Justicia y el domingo pasó ante Barracas Central, entonces era lógico que el muñeco le diera descanso a un futbolista como Quintero, que ya de por sí no es de aguantar los 90 minutos, mucho menos iba a aguantar 3 partidos en una semana. De hecho, contra Barracas Central no tuvo el mejor de los rendimientos y le tocó salir en el entretiempo. Todo esto resume a Quintero, que para mí
del actual plantel de River es el jugador con más jerarquía individual, aunque también debe ser el que menos tiempo está en el campo de juego como para demostrarla, no solamente entendiendo que Gallardo lo pone pocos minutos, sino también que los minutos en los cuales lo pone a veces es bastante intermitente y únicamente son destellos los que se ven del colombiano. Con la camiseta del más grande, Quintero nunca fue titular en un partido oficial contra Boca, o no estuvo convocado, ya sea por lesión u otro motivo, o ingresó desde el banco de suplentes, pero jamás fue desde el arranque en sus 2 ciclos en la institución de Núñez. En total, River enfrentó 8 veces a Boca contando todas las competencias con él en el plantel. Si hacemos un breve resumen, Supercopa Argentina 2018, River 2, Boca 0 en Mendoza, fue suplente y no ingresó. Liga Profesional 2018-2019, River le gana 2-0 a Boca en la Bombonera, ahí Quintero ingresa cuando iban tan solo 22 minutos del primer tiempo en lugar del Piti Martínez y se terminó el partido jugando los 68 minutos. Final de ida de la Copa Libertadores, entró en el segundo tiempo y jugó 13 minutos. Final de vuelta de la Copa Libertadores 2018, entró en el segundo tiempo, jugó lo que quedó del complemento y también todo el tiempo extra, completando 62 minutos. Liga Profesional 2019-2020 en el Monumental 0-0, estaba recuperándose de la rotura de ligamentos. Semifinal de ida de la Copa Libertadores, también en el Monumental, triunfo de River 2-0, recuperándose de la misma lesión. En el partido de vuelta, el Millonario pierde 1-0 pero pasa a semifinales. Quintero está en el banco de suplentes pero no ingresa. Y en la Copa de la Liga, que en esta última, que el Millonario perdió 1-0 en el Monumental con tanto de Sebastián Villa, ingresó en el segundo tiempo y jugó 29 minutos. En total disputó tan solo 172 minutos, menos de 3 partidos completos contra el eterno rival, aunque recordemos, lleva un gol convertido frente a Boca en Madrid en el triunfo por 3-1. Y ahora toca hablar de Nicolás de la Cruz. Dejando un poco el partido de mañana ante Boca, nos empezamos a preguntar cuándo renueva el uruguayo, porque luego del partido del fin de semana ante Barracas Central, donde el mediocampista mostró todas sus cualidades y fue sin lugar a dudas el mejor jugador de River, en una de las mejores exhibiciones individuales de un futbolista del Millonario en el actual torneo. La realidad es que de la Cruz jugó con y sin la pelota un partido fantástico frente a Barracas Central. Esperemos que se repita mañana en la Bombonera, porque en caso de que el uruguayo juegue bien, seguramente River tenga muchísimas chances de llevarse los 3 puntos desde la Boca. Pero hablando específicamente de lo que va a ser el futuro de De la Cruz, al obtener la doble ciudadanía, el uruguayo dejó de ocupar cupo de extranjero y luego resta definir ahora, además de la cuestión de los derechos económicos con el Liverpool de Uruguay, la duración de su contrato. River le ofrece un vínculo hasta el 31 de diciembre del 2025, es decir, por 3 años más, mientras que el representante del futbolista pretende que sea hasta el 31 de diciembre del 2024, es decir, por una temporada menos, y ese sería el punto que hoy por hoy está evitando que De la Cruz renueve su vínculo. El propio uruguayo ha declarado en varias oportunidades, e inclusive luego del compromiso del pasado fin de semana ante Barracas, que de ninguna manera va a irse libre de la institución de Núñez. De hecho, ya hubo la posibilidad de que firmara un precontrato con cualquier club europeo para irse con el pase en su poder a partir del 1 de enero del 2023, pero el jugador ha declarado que esto no sucedió ni va a suceder, por lo que seguramente en el transcurso de esta semana debería estar renovando su contrato. ¿Por qué digo esto? En su momento se decía que el uruguayo no firmaba la extensión de su vínculo porque estaba esperando un ofrecimiento de algún equipo europeo, algo totalmente lógico teniendo en cuenta que lleva 5 años consecutivos dando lo mejor en River. Recordemos que llegó a mediados del 2017. El 1 de septiembre finalizó el mercado de pase del viejo continente, por lo que uno suponía que ahí iban a acelerar todo lo que tiene que ver con las negociaciones entre los dirigentes de River y su representante, como para finalmente llegar a un acuerdo. Todavía no han llegado a un acuerdo definitivo. Es cierto que todavía falta, pero por ejemplo dentro de 10 días De la Cruz se va a ir a jugar con la selección uruguaya por la fecha FIFA de septiembre, y ahí no va a haber chances de firmar. Y si esto se sigue retrasando, a principios de noviembre De la Cruz se va a ir con la selección uruguaya porque ya se va a estar concentrando de cara al Mundial de Qatar. Todavía no está confirmado en la lista de 26 definitiva, pero con seguridad el uruguayo va a formar parte del combinado charrúa que va a jugar la Copa del Mundo. Esto quiere decir que si bien todavía hay tiempo, porque el contrato de la Cruz termina el 31 de diciembre de este año, no se pueden perder más días. Lo lógico que sería que durante el transcurso de esta semana finalmente se pongan de acuerdo y De la Cruz pueda firmar la renovación de su contrato. Esperemos que todo termine bien y que el uruguayo pueda continuar en River, o en todo caso se vaya transferido por una buena oferta en enero del 2023.
Y hablando de la continuidad de otro jugador de River, otro futbolista muy importante del Millonario, que será titular mañana y será nada menos que el capitán del más grande, Enzo Pérez va a continuar en River durante el 2023. ¿Por qué hay que hacer esta aclaración? Porque se habían rumoreado muchas cosas en relación al futuro de Enzo. Desde que se inventó esa pelea en el vestuario luego del partido ante Arsenal entre Enzo Pérez, Franco Armani y Marcelo Gallardo, que en ese entonces se empezó a decir que Enzo no iba a continuar en River a partir del 2023, cuando recordemos que el mediocampista tiene vínculo con el Millonario hasta el 31 de diciembre del próximo año. Esto quiere decir que contractualmente debería seguir en River a menos que llegue un ofrecimiento, River lo acepte, el jugador se quiera ir y bueno, ahí se estaría realizando una transferencia y Enzo abandonaría el club, como hubiera pasado, por ejemplo, en enero del 2021 cuando lo vino a buscar el Trabzonspor de Turquía, le hizo una oferta individual al representante del jugador, Enzo no analizó, finalmente Enzo decidió quedarse, pero supongamos que en ese entonces por una cuestión económica el volante hubiera decidido irse, el club turco iba a tener que negociar con River y seguramente el Millonario lo iba a dejar salir por una cifra de alrededor de $1 millón. En esta oportunidad pasa algo parecido, es cierto que Enzo Pérez hoy por hoy tiene 35 años, ya está grande y existe la posibilidad de que quiera terminar su carrera en otro lado que no sea River, pero la realidad es que durante el 2023 va a seguir jugando en el más grande, ojalá tenga la oportunidad de disputar por lo menos una vez más la Copa Libertadores de América. River todavía no está clasificado, debe lograr esto por medio de ganar la Liga Profesional, de ganar la Copa Argentina o por la tabla anual. Hoy por hoy está clasificando por este último método, está entre los 3 mejores de la clasificación y es por eso que Enzo Pérez, siendo hoy por hoy el capitán del equipo desde principios de este año, quiere continuar en el plantel de cara al 2023 y seguramente los dirigentes le ofrezcan una renovación de su vínculo. Es verdad, ya no va a ser una prolongación como lo era anteriormente por 2 o 3 temporadas, sino que seguramente sea como vienen renovando Jonathan Maidana y Javier Pinola año tras año. A Enzo Pérez le estarían ofreciendo renovar su contrato hasta el 31 de diciembre del 2024 por un año más y ahí veremos si en definitiva Enzo quiere o no seguir en River por una temporada más. La realidad es que no será sencillo convencerlo desde el punto de vista deportivo porque lo económico es algo que lo tiene de lado. Todo va a depender seguro de si el muñeco sigue siendo el entrenador del más grande, un punto muy fuerte seguro para que muchos jugadores decidan continuar en River, porque con Gallardo como entrenador generalmente los jugadores saben la exigencia que tiene y que la posibilidad de ganar títulos es muchísimo más grande. En caso de que esto no suceda, Enzo también había manifestado, por ejemplo, que le gustaría terminar su carrera en Deportivo Maipú, un club que hoy por hoy está jugando en el Federal y que es la institución en la cual Enzo Pérez dio sus primeros pasos como futbolista profesional. Veremos qué sucede a finales del año que viene cuando se vuelve a hablar de esto, pero por el momento la noticia es que Enzo va a continuar en River en el 2023. Y hablando del 2023, un jugador al que lamentablemente no vamos a ver en acción hasta el año que viene es un futbolista de la reserva, el cual sufrió una rara enfermedad que lo va a mantener afuera de las canchas en lo que queda de todo este 2022. La tercera división de River sufrió una baja ultra sensible para lo que resta del año. Estamos hablando de Felipe Salomoni, lateral izquierdo y titular, que sufre de una trombosis subclavia. La reserva del Millonario lucha por recuperar su lugar de privilegio en la tabla de posiciones del torneo, que hoy lo tiene bastante lejos de la cima. De hecho, en este momento seguro se está jugando el superclásico de la reserva. Seguro cuando estén viendo este video ya sepan el resultado, pero ahora vamos a hablar más específicamente de Salomoni. La realidad es que el jugador que ya ha debutado en primera división de la mano de Gallardo y de hecho es el último futbolista que el muñeco ha puesto en la primera división de River. Fue el 30 de agosto del año pasado cuando ingresó en el entretiempo en la victoria del más grande por 2-1 sobre Sarmiento en Junín. Luego de eso el muñeco no ha hecho debutar a ningún futbolista en la primera división de River más allá de lo de Ezequiel Centurión, que ya había debutado en la primera de Estudiantes de Buenos Aires, aunque en la máxima categoría sí hizo su debut en el primer semestre de este año frente a Platense. Pero hablando más específicamente de lo que le sucedió a Felipe Salomoni, no solamente se va a perder este compromiso ante Boca, sino también todos los que restan del año por una trombosis en la vena subclavia, una enfermedad bastante extraña conocida como trombosis de esfuerzo, que aparece como consecuencia de la compresión de la mencionada vena subclavia entre la primera costilla y la clavícula.
Según explicaron desde el cuerpo médico de River, el marcador de punta por el costado izquierdo tendrá que afrontar un tratamiento que le llevará entre 2 y 3 meses de recuperación para volver a competir de manera profesional. Podrá entrenarse con sus compañeros, trotar y patear la pelota, pero no puede tener ningún roce en la zona del problema, por eso es prácticamente imposible que pueda jugar en reserva en lo que resta del 2022, teniendo en cuenta que el campeonato de la tercera división termina al igual que el de primera, a fines de octubre, dentro de poco menos de 2 meses. Con su baja, hablando ahora sí más específicamente de lo futbolístico, La Rosa, el técnico de la reserva, tendrá un problema importante para reacomodar la defensa, ya que Salomoni es el único lateral izquierdo natural que tiene en el plantel. Actuaron también en esa posición Manuel Guillén, que es lateral derecho, Valentín Gargiulo, que es volante, y hasta Lucas Monzón, que es segundo zaguero. Por eso el entrenador deberá elegir quién se reconvertirá en lateral por lo que queda del torneo, mientras que desde acá le deseamos una pronta y fácil recuperación a Felipe Salomoni. Y por último vamos a referirnos a 2 equipos europeos que estarían interesados en contar con Marcelo Gallardo como entrenador de cara a la temporada que viene, o mejor dicho, a la mitad de temporada en Europa, porque recordemos que en el viejo continente las temporadas son de junio a junio, es decir, 2022-2023, mientras que acá en Sudamérica termina ahora a finales de este año. Según la información que se maneja del otro lado del océano, el muñeco, que lleva más de 8 años en el banco del equipo de Núñez y es el DT más ganador de la historia del club, es una de las opciones que comienza a barajar el Sevilla de España. El conjunto de Andalucía, que tiene entre sus filas a Gonzalo Montiel y a Eric Lamela, vienen de ser aplastados por 4-0 por el Manchester City en la primera fecha de la fase de grupo de la UEFA Champions League, y además no logran hacer pie en la Liga Española porque están 17º de 20 equipos y están a muy pocos puntos del descenso, si bien recién la competencia empieza. Y la continuidad de su técnico obviamente está en duda. Julen Lopetegui, el español, tiene su continuidad pendiendo cada vez más de un hilo delgado. Otro de los equipos que se fijó en Marcelo Gallardo es el Brighton de Inglaterra, revelación de estas primeras jornadas de la Premier League, y es el conjunto donde se desempeña, por ejemplo, Alexis McAllister, exfutbolista de Boca. La situación del Brighton es totalmente distinta a la del Sevilla. Acaba de perder a su entrenador Graham Potter, quien fue contratado por el Chelsea ante la destitución de Thomas Tuchel. Esto quiere decir que el Sevilla lo quiere para arreglar un problema, mientras que el Brighton lo quiere para seguir realizando una muy buena campaña. Sin embargo, hablando ahora más que nada de la continuidad del muñeco, y más allá de estos rumores, la chance de que el DT de River se haga cargo de otro equipo, la realidad es que hoy por hoy es imposible. Y al principio del año que viene también me parecería muy complicado. Es verdad que el contrato de Gallardo con el más grande finaliza el 31 de diciembre de este año y todavía no ha habido charlas en lo que respecta a su representante y los dirigentes para la renovación. Es cierto que todavía falta bastante para esa fecha, poco menos de 4 meses, pero la realidad es que la competencia oficial termina a fines de octubre y hay que ver qué es lo que hace Gallardo cuando el equipo ya no tenga partidos que disputar y finalice la liga profesional de este 2022. Lo más probable es que el muñeco continúe en River, de hecho que haya 2 meses de descanso aproximadamente entre el final de la competencia de este año y el inicio de la competencia del 2023, hacen que el muñeco se tome ese tiempo de descanso que normalmente necesita, y como es bastante extenso, eso hará que despeje un poco su cabeza y ponga todas las pilas como para regresar a River de cara al próximo año. A pesar de esto, hay bastantes puntos que hay que tener en cuenta. El equipo deberá estar clasificado a la Copa Libertadores el 2023, algo que seguramente y ojalá consiga en lo que queda de este semestre, y además si necesita refuerzos la dirigencia deberá traérselos. Dependerá mucho de si clasifica o no a la competencia internacional, pero lo más seguro es que Gallardo continúe en River por lo menos por una temporada más. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, haciendo más que nada referencia a lo que hablé al primero, porque teniendo un superclásico a la vuelta de la esquina, me parece que hay que hacer mucho énfasis en eso. Gallardo tiene más o menos la alineación asegurada, si bien es cierto que en conferencia de prensa no la confirmó porque él mismo dijo, cuando se sentó frente a los periodistas, que no lo hace porque no le gusta hacerlo. La realidad es que tiene más o menos el equipo confirmado. No habría muchas modificaciones porque la realidad es que Armani, si está bien, va a ser el arquero. Díaz y Mavana vienen jugando como defensores centrales los últimos 2 partidos, por lo que seguramente sigan. Los laterales confirmados. El medio, Enzo Pérez va a estar, De la Cruz va a estar, Aliendro jugó los últimos 2 partidos, va a estar. Quizás acá habría que preguntarse por qué no tiene chance de jugar Palavecino. Quizás sea una sorpresa, pero no parecería estar hoy por hoy en los planes del muñeco.
Quintero, si no hay ningún inconveniente, va a estar. Beltrán seguro también esté desde el arranque. Y falta ver el reemplazo de Solari o justamente si juega Solari. En mi opinión, el ex Colo-Colo no va a ser titular, pero tampoco tengo muy decidido quién sería su reemplazante. Es por eso que habrá que aguardar hasta los últimos minutos antes de que empiece el partido para saber efectivamente cuál va a ser el 11 de Gallardo. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo.